Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Soy Santiago López González. A continuación, algunos de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. El estado de la Florida en Estados Unidos rompió récords de hospitalizaciones. Las autoridades locales han impuesto pocas restricciones, pero la variante Delta deja miles de nuevos contagios y fallecidos entre quienes no se han vacunado. También daremos un vistazo a las recientes restricciones impuestas en el estado de Texas y también a nivel federal desde la ciudad de Washington. Conoceremos también los testimonios de varios ciudadanos franceses en América Latina que no han sido vacunados o que han sido inoculados con vacunas de China o de Rusia, que no son avaladas por las autoridades del país galo. Por esto, muchos franceses no han podido regresar a sus países de origen, o a su país de origen, en este caso Francia. También daremos un vistazo a la situación en Argentina, país que con motivo del fin de las vacaciones de invierno comenzó a vacunar a los menores de edad, que genera todo tipo de debate entre los padres. También le daremos un vistazo a la controversia que hay allí por la falta de segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Y finalmente hablaremos de Ecuador, país que ya vacunó a más del 50% de los habitantes con al menos una dosis de alguna de las vacunas que están disponibles. También allí están haciendo esfuerzos para reactivar la industria turística como motor de la economía ecuatoriana. Pues vamos a dar inicio al programa con la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, asesor científico de France 24. Doctor Pérez, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Como siempre, un gusto poder hablar con usted de estos temas que nos conciernen en torno a la pandemia de COVID-19. Hablemos de los avances que hay en torno a la variante Delta y a la variante Delta Plus. Nuevamente, este Delta Plus a muchas personas le empieza a dar un poco de susto porque no saben exactamente a qué se están enfrentando y qué diferencias hay con la variante Delta de la que hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas y que cada vez hace más presencia en más países. Santiago, recordemos que la variante Delta es una variante que lo que aumentó fue su capacidad de transmisión. La variante Delta Plus es una variante que modifica uno o dos, digamos, principios de la proteína de espiga, dos cambios muy sucintos que también aumenta un poco la probabilidad de que enferme más. De la variante Delta sabemos dos cosas importantes. Uno, la variante natural infectaba a una persona, a dos, y con la variante Delta, una persona infecta entre 5 y 8 personas. Lo segundo que sabemos es que las personas, así estén vacunadas, pueden portar el virus. Es decir, que la vacuna previene la enfermedad, pero no la transmisión en esta variante. Y por eso la necesidad de usar el tapabocas y las medidas que hemos aprendido durante la pandemia. No está de más recordar todas estas instrucciones, doctor. Ya lo mencionaba yo en el sumario del programa, Argentina dio inicio a la vacunación de adolescentes, a personas mayores de 12 años, y esto genera todo tipo de preguntas entre los padres. Si los organismos de las personas adolescentes están listas para recibir una dosis de una vacuna que es muy fuerte, que incluso genera efectos secundarios muy fuertes en algunos adultos. Temen que sus hijos tengan que padecer o enfrentarse a este tipo de efectos secundarios. También otra pregunta que surge en torno a este tema: ¿por qué solamente fueron aprobadas para los adolescentes o personas menores de edad las vacunas que son de ARN mensajero? Digamos, contestando esa pregunta, lo primero, las vacunas, pues fue que se hicieron en ese grupo de edad, de 12 a 16 años. Hay estudios y los hicieron primero las vacunas RNA. En el momento están estudios en curso con las diferentes plataformas. Ya hay una aprobación en China, por ejemplo, para la vacuna de Sinovac, y ahorita en curso en Europa hay estudios que se están haciendo para esa población joven con otras plataformas. Pero hay que perder el tema a las vacunas. Si un niño de 2 meses recibe 6 vacunas en una sola inyección y realmente los síntomas son mínimos, en los niños, en los adolescentes, obviamente se pueden producir reacciones, pero no van a producir daño en la salud. Aquí es importante tener en cuenta que las vacunas no producen daño en la salud, producen reacciones. Y esa reactogenicidad se deriva de el despertar del sistema inmune para poder controlar la infección, pero no deterioran la salud de la persona. Y la experiencia que se ha tenido en Israel y en Estados Unidos en vacunación mayores de 12 años es bastante prometedora, y hay que tener la tranquilidad de que se pueden vacunar los niños y adolescentes, y en un futuro se van a poder vacunar niños de menor edad.
Doctor, pregunta adicional relacionada con este tema de la vacuna en adolescentes. Estamos viendo que países como Alemania, como Israel, ya están inoculando una tercera dosis o dosis de refuerzo en las personas mayores o personas que tienen algún tipo de enfermedad preexistente que podría complicarles si llegan a contagiarse con el COVID-19. ¿Estaríamos ante un posible o futuro escenario de adolescentes también recibiendo una tercera dosis de refuerzo de una de las vacunas disponibles? En este momento hay una incertidumbre acerca de esa tercera dosis en este grupo de población de las personas, llamémoslas inmunocompetentes, los jóvenes o los que no tienen comorbilidades. Cada vez hay mayor evidencia de que un refuerzo, probablemente después de 6 meses, en personas mayores y en personas que están recibiendo activamente medicamentos para inmunosuprimirlos o que tienen una enfermedad que afecta a las defensas, requieran una tercera dosis. ¿Cómo pasará con las otras personas que no tenemos esa condición? Es como las preguntas que hay que tenemos que hacer. Es probable que con el ingreso de las nuevas variantes todos tengamos que vacunarnos 6 meses, un año y medio después con las vacunas que se llaman de segunda generación para las variantes. Pero en el momento tenemos que concentrarnos en que la mayoría de las personas reciban la pauta completa. Niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas, porque si no complementamos la pauta completa, de nada va a servir la tercera dosis en los grupos poblacionales. Doctor, me salgo un poco del tema médico y científico y paso a un tema un poco más controvertido a nivel político que tiene que ver con esa moratoria que pidió la OMS, que le pidió a los países que están más avanzados en la vacunación que se esperen un poco en cuanto a esta tercera dosis que quieren ya empezar a inocular para que los países que están atrasados o que todavía no han podido ni siquiera comenzar sus planes de vacunación puedan empezar a inocular a sus habitantes para poder equilibrar un poco las cargas. El 80% de las vacunas que se han aplicado o suministrado alrededor del mundo han ido a países de altos ingresos o ingresos medios. Esto sigue dejando, como lo digo, la balanza desnivelada. Esto nos va a evitar entonces llegar a esa anhelada inmunidad del rebaño. África, por ejemplo, es el escenario más claro. Sigue siendo un foco del coronavirus porque precisamente allá los países no están vacunando todavía. Sí, yo creo que nosotros hemos visto claramente la inequidad. Aquí la vacunación no es para el que más la necesita, sino para el que mayor poder adquisitivo tiene, hablando de países e incluso hablando de grupos poblacionales. Es importante entender que la inmunidad colectiva con estas nuevas variantes no será incluso el 70% del número, sino será mucho más, tal vez 85%, 90% de las personas que se vacunen. Y tenemos que entender que aquí no es el 70-80% de una ciudad, de un país, ni siquiera un continente, es del mundo para lograr salir de la fase de pandemia. La fase de pandemia no ataca países, ciudades o estados, ataca el mundo y por eso tenemos que promover para la equidad de la vacuna. Antes de pensar en una tercera dosis hay que completar las dosis que hay para la gente que no tiene. Y la accesibilidad de las vacunas ha demostrado que la inequidad en el proceso de vacunación en una enfermedad que nos afecta a todos, pues es muy marcada. Y por eso el llamado a la sensatez y que nos vacunemos todos, y significa todos, no un país, sino el mundo, para poder lograr la inmunidad colectiva. Doctor, y lamentablemente buena parte de la comunidad internacional rechazó este llamado de la OMS y dijeron que van a continuar con sus planes de hacer una tercera dosis o dosis de refuerzo. Doctor Pérez, gracias por estos minutos, gracias por aclarar nuestras dudas y como siempre, pues resolvernos estas preguntas en términos muy simples, todos lo entendemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Este país está sumido en una nueva crisis de coronavirus con máximos registrados hace ya 6 meses. El repunte de los contagios, según las autoridades, está relacionado precisamente con la variante Delta, mucho más contagiosa, como lo decíamos, que las anteriores que hemos evidenciado. Pero además, también en aquellos estados donde las campañas de vacunación no han tenido una gran acogida, se están empezando a notar altos niveles de contagio. Veamos. Estados Unidos se enfrenta a un fuerte incremento de contagios de COVID-19. Con más de 100.000 contagios diarios, el país ha llegado al máximo visto hace 6 meses. El motivo, la virulenta variante Delta y el estancamiento de las vacunaciones.
Entre los más afectados se encuentran los estados del sur, una combinación de donde tienen una gran cantidad de la variante Delta y una baja cobertura de vacunación. Donde tengamos una vacunación baja, veremos un aumento pronunciado. Desafortunadamente, las escuelas van a ser un acelerador porque muchos más niños y personal no vacunado también se contagiarán. El repunte está afectando especialmente a los estados sureños, donde las tasas de inoculación son más bajas. Florida, epicentro del repunte, ya cuenta con más de 12.000 hospitalizaciones por COVID-19 y Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, afirmó que los casos podrían llegar a los 200.000 diarios en las próximas semanas. Sin embargo, con la reapertura, la mayoría de los estados han dejado en manos de las escuelas locales la decisión de exigir mascarillas. Me siento realmente molesta por no haber tenido una opción segura. Me siento realmente disgustada de que, a pesar de que el gobierno del condado de Henry haya establecido el mandato de las mascarillas para sus edificios públicos, los niños queden fuera de todas estas medidas de seguridad. En la última semana, Estados Unidos reportó un aumento del 48% de los positivos respecto al anterior. Ante el incremento derivado de la variante Delta, la Casa Blanca planea ofrecer inyecciones de refuerzo a la población más vulnerable. El estado de Florida en la Unión Americana es en este momento el foco de la pandemia. Este estado ya rompió todos los récords de hospitalizaciones. Vamos a conocer algunos de los datos que tenemos allí. Antes de darle paso a nuestro corresponsal, Florida registra ya 2.6 millones de casos confirmados. Más de 39.000 personas han perdido la vida solo allí en el sur de Estados Unidos. Allí han sido inoculadas más de 22.800.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Y vamos a profundizar en el caso del estado de Florida con Anthony Belchi, nuestro corresponsal de France 24 allí en el sur de la Unión Americana. Hola Anthony, comencemos entonces hablando por el repunte de los casos allí en Florida, este récord de hospitalizaciones, ¿qué cifras oficiales y qué medidas hay por parte de las autoridades? Hola Santi, pues sí, la situación en Florida cada vez es más preocupante, se han superado récords de contagios y de hospitalizaciones, algo que no se había registrado ni siquiera hace un año, cuando este estado también se había convertido en el epicentro de la pandemia. Ahora, más de 12.000 pacientes están ingresados en los hospitales de Florida, con más de 2.500 camas ocupadas en unidades de cuidados intensivos. De media, la ocupación en los hospitales está rondando el 89%, así que los expertos sanitarios avisan que si la tendencia continúa al alza, el sistema hospitalario podría llegar incluso a colapsar, básicamente porque no podría aguantar el estrés al que se está sometiendo. Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, continúa defendiendo la barra libre, que no hace falta implementar ninguna medida de restricción contra el coronavirus, que cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente. Ha dicho que no van a haber cierres de escuelas, tampoco se va a obligar a nadie a usar mascarilla y recordemos además que firmó una orden diciendo que ningún negocio podría denegar el acceso a alguien por no estar vacunado. Sin embargo, el sistema de salud Jackson, el más grande de Florida, ha desafiado al gobernador y ahora requiere que todos los trabajadores y proveedores estén vacunados. Anthony, el estado de Texas también vive una situación similar. Hay un repunte de los casos y allí el gobernador ha ordenado medidas que han sido muy controversiales, han sido muy criticadas y señaladas, como por ejemplo esa ley que le permite a la policía local detener a todas las personas que ellos consideren que tienen aspecto de latinoamericano, de una persona latinoamericana, para hacerle pruebas para descartar que esté contagiado de COVID-19 porque creen que los latinos están dispersando o esparciendo mejor el virus en el estado. Sí, en Texas la pandemia también está completamente descontrolada y las autoridades avisan que los casos positivos están aumentando a un ritmo muy preocupante, también por el crecimiento de las hospitalizaciones durante el último mes, que han dado un salto de 292% en los últimos 30 días. Los funcionarios sanitarios admiten que se habían relajado las medidas al pensar que lo peor de la crisis sanitaria ya había pasado, pero esta tercera ola de contagios está descolocando a muchos. Se están viendo un 90% más
más de casos respecto a la semana anterior se atribuye a la aparición de la variante Delta, mucho más contagiosa, y también porque poco más de la mitad de la población está completamente vacunada. Con más y más personas hospitalizadas, el estado de la estrella solitaria está registrando una falta de personal en los centros de salud. Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha recibido muchas críticas tras ordenar a la policía estatal que detenga los vehículos con migrantes latinoamericanos con riesgo de COVID-19. Anthony, vámonos hasta el norte del país, al estado de Nueva York. Allí hay nuevas medidas que han impuesto allí las autoridades. ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? Sí, el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, anunció que a partir del 16 de agosto se exigirá el certificado de vacunación para acceder a restaurantes, salas de espectáculos y también gimnasios. Con esta decisión, la ciudad se ha convertido en una de las primeras grandes metrópolis de Estados Unidos en impulsar algo parecido a lo que sería una especie de pasaporte sanitario. De Blasio también ha dicho que los 400.000 empleados públicos deberán estar vacunados o tendrán que someterse a test periódicos de coronavirus. Esa ciudad de 8 millones de personas y que fue una de las más afectadas en la primera etapa de la pandemia, más del 70% de los adultos ha recibido por lo menos una dosis. Pero al igual que ha pasado en el resto del país, las vacunaciones se han estancado, por lo que las autoridades están promoviendo medidas para incentivar las dosis entre la población. Hablemos ahora de medidas a nivel federal, esa posibilidad de que Washington imponga como restricción que las personas que vayan a visitar Estados Unidos tengan que estar ya con el esquema de vacunación completo. Joe Biden está considerando implementar medidas mucho más restrictivas, sobre todo con ese objetivo, el de impulsar la vacunación contra la COVID-19. Algunos medios estadounidenses, como el Washington Post, afirman que la administración norteamericana estaría valorando el uso de poderes regulatorios federales, como por ejemplo la congelación de fondos para aumentar esas tasas de inoculación. Una medida que por el momento no ha sido confirmada por la Casa Blanca, que tampoco ha dicho si finalmente va a exigir a los extranjeros que quieran ingresar al país que también deban estar vacunados. Pero eso es algo que también se estaría estudiando. Por el momento, Biden ha exigido que todos los empleados federales demuestren que están vacunados o, si no, al igual que en Nueva York, deberán someterse a pruebas periódicas de coronavirus, además de también llevar mascarilla, respetar la distancia social y otras medidas que se incluyen en ese paquete de medidas contra el coronavirus. Anthony, pues tal parece que entonces el plan de vacaciones y vacuna podría terminar en Estados Unidos, posiblemente si lo aprueban. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Miami. Y miles de ciudadanos franceses residentes en el exterior, muchos de ellos en América Latina, no pueden regresar a su país de origen. Algunos de ellos han sido vacunados en su país de residencia con alguna de las vacunas hechas en Rusia, como la Sputnik V, o con las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm. Ninguna de ellas es avalada por las autoridades de salud de Francia, motivo por el cual no pueden ingresar a su país de origen. La EMA, que es la autoridad médica de la Unión Europea, permite para este grupo de los 27 países más Islandia, Noruega y Liechtenstein las vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna y AstraZeneca. De esta última excluye la vacuna hecha por AstraZeneca en los laboratorios de India. Y conversamos con varios ciudadanos franceses residentes en diferentes países de América Latina y nos explicaron cuál es la situación que tienen después de haber recibido alguna de estas vacunas rusa o china y compartieron con nosotros sus opiniones sobre las medidas que tiene el gobierno francés para mitigar el impacto de la pandemia que los deja a ellos por fuera. Me invitaron para ir a Francia en septiembre y bueno, para ir a Francia y moverme allá bien necesito el pase sanitario. Para tener el pase sanitario necesito una vacuna homologada por Francia y el esquema completo, ¿no? El problema es que de las vacunas que se dan acá, que son Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca, solamente AstraZeneca está homologada por Francia. Entonces, estoy en una situación un poco gris porque todavía no me pude vacunar, no me quiero vacunar con una vacuna que no esté homologada por mi país porque quiero ir allá. Entonces ahora estoy intentando rastrear la vacuna AstraZeneca mediante una página del gobierno de la ciudad. Y estoy perdiendo tiempo, ¿no?
O sea, porque no la están dando, porque dan mucho Sinopharm, y la verdad que no sé si voy a poder ir a mi país en septiembre. Yo lo veo más bien como un posicionamiento estratégico, ¿no? Francia y la Unión Europea eligieron sus socios y descartaron otros. De la misma manera que el gobierno argentino, bueno, eligió también sus socios. Lo veo de forma así política más que otra cosa. Igual hay charlas en el Parlamento francés para ver si se pueden avalar más vacunas. Pues no tengo intención de viajar pronto a Francia, pero tengo familia allá. Uno nunca sabe cuándo va a tener que viajar como con urgencia. Y el problema es que el gobierno francés no reconoce ni la rusa ni la china y sin embargo tampoco da alternativas. Me da mucho que pensar en los intereses económicos y políticos que puedan tener los diferentes países de la Unión Europea, porque como por casualidad las que no reconocen es precisamente la rusa y la china. Aparte, encuentro esto un poquito discriminatorio en el sentido de que, pues al venir a Colombia, como bien saben, tenemos que ponernos diferentes vacunas, entre ellas la fiebre amarilla. A mí me tocó una zona de selva, entonces la rabia y todo eso. En ningún momento ha habido problemas de reconocimiento de esas vacunas que le acabo de mencionar por una marca o por otra. Entonces, ¿por qué por la del coronavirus, para la vacuna del coronavirus, hay tantos problemas? ¿Y cómo avanzó la pandemia de COVID-19 a lo largo de la semana? Demos un vistazo a los números. A nivel mundial ya superamos los 200 millones de casos. Esta es una cifra preocupante. Los fallecidos ya superan los 4.2 millones de personas, mientras que el número de las dosis aplicadas a nivel mundial ya superó los 4.341 millones de dosis. El 80% de estas dosis están concentradas en países de altos ingresos o medios. Hay muchos países que todavía no han podido ni siquiera inocular una primera dosis. Muy bien, y ahora demos un vistazo al extremo sur del continente. Vamos hasta Argentina. Allí hubo varias novedades a lo largo de la semana. Vamos a conocer los detalles con Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Natalio, comencemos por el avance de la variante Delta en ese país suramericano. Rápidamente se está extendiendo y por eso están apuntando a vacunar rápidamente a los ciudadanos. Sí, en Argentina por ahora la mayoría de los casos siguen siendo de la variante Gamma, que es la cepa conocida como Manaos, seguida por la Lambda, que es la conocida como Andina. Pero hay mucha preocupación por el avance de la cepa Delta. Ya hay en Argentina registrados alrededor de 90 casos de personas con esta variante. Y para tratar de retrasar el ingreso de la variante Delta se han impuesto límites al ingreso de pasajeros desde el exterior. En este momento son 1.000 pasajeros por vía aérea diariamente que pueden ingresar al país. Es una situación que ha generado protestas de parte de quienes se encuentran en el extranjero y no ven la posibilidad de ingresar cuando ellos quieren de regreso al país. En ese contexto, el gobierno autorizó a partir de este sábado el ingreso de extranjeros que sean familiares de argentinos o de residentes en Argentina para tratar de facilitar el movimiento de algunas de las personas que necesitan volver o llegar a la Argentina. Natalio, también esta semana, después de las vacaciones de invierno, el gobierno autorizó la vacunación para los adolescentes o personas a partir de los 12 años en adelante. ¿Qué más dijeron las autoridades sobre esto? Detalles. Bueno, justamente esta semana que pasó comenzó en Argentina la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas como diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular crónica o desnutrición grave, que son algunas de las varias condiciones priorizadas que informaron las autoridades. Estos chicos, estos adolescentes, están siendo vacunados con la vacuna de Moderna, que es de las que están indicadas en el país, en Argentina, para este grupo de edad. Y era un reclamo también fuerte de la sociedad que se empezara a inmunizar a los más pequeños, por ahora adolescentes, sobre todo en el caso de niños y adolescentes que tienen algún tipo de comorbilidad o que tienen algún tipo de dificultad específica y que se ven beneficiados especialmente por la posibilidad de acceder a una vacuna.
Natalia, allí en Argentina había preocupación por las personas que habían recibido ya dosis de la vacuna Sputnik V. Esa segunda dosis no llegó por retrasos por parte de Rusia para suministrarla. Ya sabemos de esta controversia. ¿Qué van a hacer entonces con estos ciudadanos que esperan la segunda dosis? ¿Qué dicen las autoridades argentinas? Sí, la falta de segundas dosis de Sputnik V en Argentina ha sido un tema de muchísima preocupación. Es una vacuna que ha tenido mucha penetración en el país, la primera en haber llegado al país, especialmente en el contexto de un posible crecimiento de casos de variante Delta en Argentina. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que tienen primera dosis de Sputnik V son personas mayores, las primeras en haber recibido dosis y al mismo tiempo las que tienen mayor riesgo frente a esta nueva variante, frente a cualquiera de las variantes, pero también frente a la variante Delta. Por eso, tanta preocupación porque se completen los esquemas de vacunación de Sputnik V. Ya hay noticias optimistas en este sentido. Por un lado, el laboratorio Gamaleya, los fabricantes en Rusia informaron que están normalizando finalmente la producción de las segundas dosis y empezarán a entregar. Por otro lado, en Argentina, el laboratorio Richmond, que fabrica a nivel local la vacuna, informó que en agosto prevé tener 3 millones de dosis del segundo componente. Y por otro lado, las autoridades sanitarias informaron que ya se podrá empezar a combinar vacunas. Por un lado, para Sputnik V se podrá completar el esquema con AstraZeneca o Moderna, y también en el caso de AstraZeneca, que es otro caso en el que a veces están faltando el segundo componente, en realidad no el segundo componente, sino la segunda dosis, pues son 2 dosis. Bueno, AstraZeneca también podría completarse con Moderna llegado el caso. Porque el objetivo, dijo el Ministerio de Salud en Argentina, es que en agosto, este mes, se alcance un 60% de la población mayor de 50 años con esquema completo de vacunación. Natalio, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Rápidamente vamos ahora con cifras de vacunación. ¿Cómo cierra esta semana la inmunización mundial? Vamos a ver porcentajes de población que han recibido al menos una primera dosis de alguna de las vacunas. En el mundo, solamente el 29,56% de la población a nivel mundial tiene al menos una dosis. Vamos de norte a sur, comenzamos por México. Allí el 38,24% de la población ya tiene una dosis. Costa Rica, el 50,51%, un poco más al sur. Colombia cierra esta semana con 37,01% de la población con una primera dosis. Bolivia, allí la cifra llega al 25,05%, mientras que Brasil llegó ya al 50,80% de la población. Y al igual que en Argentina, también hay preocupación en Bolivia por el incumplimiento de Rusia a la hora de hacer las entregas de sus lotes de dosis de la vacuna Sputnik V. Muchos temen que no alcanzarán a recibir la segunda dosis de la vacuna de cara a la posible cuarta ola de contagio que puede vivir el país suramericano debido al avance de la variante Delta. ¿Cuándo voy a venir para la Sputnik? Cuando el gobierno anuncie, señora, la llegada de la vacuna. O sea, más o menos, ¿cuánto tiene idea usted? No sabemos, señor. Ivette Arellano, de 57 años, está entre los 170.000 bolivianos que se han quedado sin completar su esquema de vacunación contra el COVID-19, porque Rusia ha incumplido con el envío de la segunda dosis de la Sputnik V. Me tengo que hacer operar y por esta vacuna esperar 90 días. Y ahora me encuentro en una situación, en un hilo colgando, que no sé a dónde me voy a dirigir. El presidente Luis Arce recibió la primera dosis de la misma vacuna el 24 de mayo y este mes debería tocarle la segunda. Ante las críticas, minimizó el impacto de la falta de la Sputnik V en el plan de vacunación. Sin embargo, de ello, la Sputnik representa solo el 25% del stock de vacunas que llegó a nuestro país. El 75% es de otras vacunas y por lo tanto están garantizadas. Si les digo véngase mañana, tal vez no nos llega la segunda dosis, estamos a la espera, ¿no? Esta es la segunda vez que el Instituto Estatal Ruso Gamaleya, proveedor de la Sputnik, incumple con el envío de la segunda dosis de su vacuna. El Colegio Médico critica que se juegue con la salud de la gente. Gamaleya en su primera intervención decía 21 días y ahí había que colocar la segunda dosis para potencializar. Luego solamente nos han indicado de que había estudios para que se coloque en 90 días y ahora se sale con 180 días y eso es algo que creo que no se puede jugar con la salud.
Bolivia y Rusia tienen varios proyectos de desarrollo en común, pero en el tema de las vacunas, la afinidad ideológica no ha impedido los problemas en el cumplimiento del contrato. Una falla que ha dejado en la incertidumbre a miles de personas, sobre todo de la tercera edad, cuando se teme una eventual cuarta ola del COVID-19. Y Ecuador ya vacunó con al menos una dosis, para ser exactos, al 53.54% de la población, una cifra muy alentadora para este país que comenzó un poco tarde la vacunación y que ha sido una de las grandes apuestas del gobierno de turno. Allí en Quito está nuestro corresponsal Gustavo Ortega para conocer más detalles. Gustavo, ya lo decíamos, más del 50% de la población con al menos una de las dosis. Un aspecto muy positivo entonces para las autoridades y pues ya parece que despegó la vacunación. Hola, ¿qué tal, Santiago? Ecuador no solo ya superó su meta de vacunar a 9 millones de personas antes de los primeros 100 días de gobierno, una de las principales ofertas de campaña del actual presidente Guillermo Lasso, en 70 días aproximadamente se ha realizado. La cifra corresponde al 52% de la población total del Ecuador con la primera dosis y el 70% de la población de mayores de 16 años de edad, según datos oficiales del Ministerio de Salud. El programa de vacunación ha mejorado luego que Ecuador viviera su peor crisis sanitaria empañada por casos de corrupción. El gobierno nacional también anunció un nuevo plan para reactivar la economía muy golpeada en este país andino. Durante el mes de agosto solo se aplicarán segundas dosis en las diferentes vacunas disponibles en Ecuador y hasta la fecha un poco más de 2 millones de personas fueron inoculadas con las 2 dosis. El gobierno se apoya en la empresa privada para la asignación de vacunas y aparecen en facturas de pago en diferentes comercios o puede consultarse vía telefónica o en sitios en internet y se realiza según la edad durante toda la semana. Se hace de manera más ordenada, se utilizan centros de vacunaciones, colegios y en algunos casos en puntos de vacunación expresos para vehículos y en centros como este, donde se realiza ya las personas no tienen que hacer esas grandes colas que se veían todos los días. Gustavo, hablando ahora de economía, el gobierno anunció nuevas medidas para reactivar el turismo en este país como un trampolín para impulsar la economía ecuatoriana muy afectada por la pandemia del COVID-19. Sí, la reactivación económica es el término que más se utiliza últimamente en el país andino y para ello el gobierno ha emitido 4 medidas relacionadas con el sector económico, turístico y tributario. En este sentido se anunció la eliminación del impuesto de salida de divisas para la compra de boletos aéreos, una medida que busca fortalecer el turismo, mejorar la conectividad internacional del país vía aérea, luego de la paralización de este sector a causa de la pandemia. La eliminación de las tarifas por transferencias y pagos electrónicos es otra medida anunciada para motivar así el ahorro. El Ecuador impulsa el uso de más medios electrónicos de pago y disminuir el uso de dinero en efectivo para evitar los contagios por contacto con billetes y monedas, según ha dicho las autoridades del país. También en ese orden de ideas, Gustavo, también están pensando en seguir la idea que tienen algunos países europeos, como por ejemplo Francia, de instaurar un pasaporte sanitario para el movimiento interno de los ciudadanos y también para las personas que llegan, ecuatorianos que viven en el exterior. ¿Qué más información hay al respecto? Es correcto, se aplicará un mecanismo denominado pasaporte de vacunación. La iniciativa busca motivar que las personas se vacunen y obtener beneficios comerciales y descuentos en el consumo a quienes presenten un registro físico de haber recibido las 2 dosis. En ciudades como Guayaquil, El Oro, donde existe la variante Delta, se aplica un mecanismo para restringir el uso del transporte público a quienes no cumplan con sus dosis, por ejemplo. Además, se regalan cajas de comida en algunas ciudades para motivar la vacunación, mientras que en todo el país más de 667 categorías de productos se pueden conseguir con beneficios comerciales al presentar este pasaporte de vacunación a partir de esta semana. Ecuador busca activar su economía, reactivarla, negociar acuerdos de libre comercio, reactivar sectores turísticos y ampliar la llegada con la aplicación de nuevas dosis existentes en el país. Pero no todo es vacunación, ya que también existen exigencias por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que exigen al gobierno frenar el alza del combustible, eliminar el sistema de bandas de precios y aplicar las tasas de interés, específicamente revisar los créditos y acuerdos de pago que existen en el sector agrícola, por el cual también se espera una respuesta por parte del presidente de la República, quien ha dicho que no aceptará estas demandas, por el cual se espera conocer cuál será la ruta económica que seguirá el país andino en los próximos años. Gustavo, pues estaremos muy atentos a las novedades allí en Ecuador. Muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Quito. Y a ustedes, pues muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí COVID-19, la semana en América. Nos vemos la próxima semana con otro resumen de noticias de nuestro continente relacionadas con la pandemia. Sigan cuidándose, síganse lavando las manos y usando el tapabocas. Nos vemos hasta la próxima.